4 días antes de Navidad, mi hija me llamó y dijo 8 palabras que destruyeron todo lo que creía saber sobre ser padre. Papá, no vengas. Michael dice que es demasiado complicado. Me quedé en mi cocina en Denver, Colorado, sosteniendo el teléfono, viendo la nieve caer fuera de la ventana, y sentí mi corazón romperse por la mitad. Tenía 62 años. Había pasado 37 años criando a esa niña, llevándola a la escuela, enseñándole a conducir, pagando su universidad, bailando en su boda, y ahora su esposo había decidido que yo era demasiado complicado para su cena de Navidad. Así que pasé la Nochebuena solo en un asador del centro, rodeado de familias celebrando juntas, tratando de tragar comida que sabía a cartón. A la mitad de mi cena, un hombre de mi edad se acercó a mi mesa y me preguntó si quería unirme a él y a su esposa. Dije sí, pensando que era solo bondad navideña de un extraño. No tenía idea de que esa simple palabra transformaría completamente mi vida. 7 años después, mi hija estaba en mi sala, con lágrimas corriendo por su rostro, y solo entonces entendí verdaderamente lo que esa invitación había iniciado. ¿Y si esa llamada de tu hijo te rompe el corazón? Quédate hasta el final para descubrir cómo un rechazo puede llevar a una familia más fuerte que nunca. Gracias por estar aquí y tomarte el tiempo para escuchar. Por favor, deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo esto. Me encantaría conectar contigo. También, una nota rápida. Esta historia incluye algunos elementos ficticios agregados para fines narrativos. Cualquier parecido con personas o lugares reales es pura coincidencia, pero el mensaje es absolutamente verdadero. Mi nombre es Robert Chen y acababa de cumplir 62 ese invierno. Ahora tengo 69. Te lo cuento con 7 años de claridad que no tenía entonces. Pasé la mayor parte de mi vida adulta creyendo que era un buen padre. Trabajé duro, proveí bien, asistí a cada recital y graduación. Pensé que eso era suficiente. Pensé que el amor se demostraba a través de la responsabilidad y el sacrificio. Pero sentado solo en ese asador en Nochebuena, aprendí algo doloroso. A veces ser un buen proveedor no significa nada si las personas para las que proveíste no te quieren cerca. El restaurante se llamaba The Rustic Table, uno de esos lugares elegantes que permanece abierto en fiestas para gente que no tiene otro lugar a donde ir. La anfitriona me dio una mirada compasiva cuando entré solo. Me sentó cerca de la ventana, lejos de las familias, como si entendiera que no necesitaba ver la felicidad de otros de cerca. Pedí un ribeye y una copa de vino tinto. El bistec probablemente era excelente. No podía saborearlo. Todo lo que podía pensar era en la voz de mi hija en el teléfono 4 días antes. La forma en que la bajó, como si temiera que Michael la oyera siendo demasiado amable conmigo. Papá, no vengas. Michael dice que es demasiado complicado. Le pregunté qué significaba eso. ¿Complicado cómo? Habíamos hecho Navidad juntos los últimos 5 años desde que se casó. Nunca había causado problemas. Traía regalos, ayudaba con los platos, jugaba con mi nieto. Pensé que las cosas estaban bien. Es solo con sus padres viniendo este año y la casa siendo pequeña y todo lo que pasó en Acción de Gracias. Lo que pasó en Acción de Gracias fue que discretamente discrepé con Michael sobre política en la mesa. No en voz alta, no groseramente. Solo dije que veía las cosas diferente y cambié el tema. Michael fue frío conmigo el resto de la noche y mi hija se disculpó con él 3 veces que oí, probablemente más que no oí. Sara, dije con cuidado, soy tu padre. No te he visto desde octubre. Solo quiero pasar Navidad con mi familia. La pausa en la línea fue lo suficientemente larga para oír la voz de Michael al fondo, impaciente, preguntando con quién hablaba. Lo siento, papá. Tal vez el próximo año. Tal vez el próximo año. Como si yo fuera una suscripción a una revista que estaba pensando en renovar. Así que allí estaba en Nochebuena, 62 años, divorciado por 15 años, sentado solo en un restaurante lleno de extraños, preguntándome cómo había terminado siendo tan completamente innecesario para las personas
alrededor de las cuales había construido mi vida. Fue entonces cuando Harold Gibson se acercó a mi mesa. Era un hombre negro alto con cabello gris y ojos amables, usando un suéter que parecía tejido a mano. Su esposa Margaret estaba a unos pies detrás, pequeña y elegante, mirándome con una expresión que no podía leer del todo. «Disculpe», dijo Harold. «No pude evitar notar que está solo esta noche. Mi esposa y yo tenemos una mesa para 4, pero somos solo nosotros 2. ¿Le gustaría unirse?» Casi dije, no. Cada instinto me decía proteger mi privacidad, manejar mi soledad como los hombres de mi generación fueron enseñados, en silencio, invisiblemente, sin cargar a nadie. Pero algo en el rostro de Harold me detuvo. No había lástima allí, solo simple reconocimiento humano, una persona solitaria extendiendo la mano a otra. «No quiero intrudir en su noche», dije. «No estaría intrudiendo», dijo Margaret avanzando. Su voz era cálida, sureña, como miel sobre grava. «Genuinamente disfrutaríamos la compañía. Nuestros hijos están dispersos por todo el país este año. Es solo nosotros y demasiada comida. Miré mi bistec a medio comer, las sillas vacías a mi alrededor, las familias riendo y hablando en cada otra mesa, y tomé una decisión que cambiaría todo. «Está bien», dije. «Gracias. Me gustaría mucho». Esa primera cena con Harold y Margaret Gibson duró 3 horas. Hablamos de todo. Harold había sido director de escuela secundaria por 30 años antes de jubilarse. Margaret había sido enfermera, luego instructora de enfermería. Tenían 3 hijos adultos y 7 nietos repartidos en California, Georgia y Maine. «Las fiestas solían ser caos», dijo Margaret riendo. «Ahora son tranquilas. Aún estamos descubriendo cómo se ve lo tranquilo. Le conté sobre Sarah, sobre Michael, sobre la llamada 4 días antes. No había planeado compartir tanto con extraños, pero algo en su presencia hacía que la honestidad se sintiera segura. «Eso es duro», dijo Harold simplemente. No ofreció consejos ni trató de arreglar nada, solo reconoció el dolor. Y de alguna manera eso era exactamente lo que necesitaba. Cuando llegó la cuenta, Harold insistió en pagar por mi comida a pesar de mis protestas. «Considéralo un regalo de Navidad», dijo. «Y Robert, si no estás haciendo nada el próximo domingo, Margaret hace el mejor asado de olla en Denver. Nos encantaría tenerte». Casi dije no de nuevo. Casi retrocedí a mi solitaria y protegida soledad, pero Margaret ya estaba escribiendo su dirección en una servilleta, y Harold me estrechaba la mano como si nos conociéramos de años en lugar de horas. «A las 6, Nietzsche», dio Margaret. «No traigas nada excepto a ti mismo». Tomé la servilleta, la puse en mi billetera y conduje a casa a través de las calles nevadas de Denver, sintiendo algo que no había sentido en meses: esperanza. Pero, ¿qué pasaría si esa esperanza fuera solo temporal? Sigue escuchando para ver cómo un simple domingo se convirtió en el ancla de mi nueva vida. Esa primera cena de domingo en la casa de los Gibson fue el comienzo de todo. Su hogar era una casa artesanal de 2 pisos en Park Hill, llena de libros y fotografías y el olor de algo delicioso cocinándose. Harold me recibió en la puerta e inmediatamente me puso a trabajar, ayudándolo a poner la mesa. «Margaret tiene ideas muy específicas sobre cómo debe verse la mesa», susurró conspiradoramente. «He estado casado con ella por 43 años y aún lo hago mal a veces». Margaret apareció de la cocina, secándose las manos en su delantal. «Oí eso, Harold Gibson, y no lo haces mal, solo lo haces diferente». Me guiñó un ojo. «Bienvenido, Robert. Siéntete como en casa». Esa noche conocí a su hijo menor, David, que vivía en Denver con su esposa Lisa y sus 2 hijos. Los nietos, Emma de 8 años y Marcus de 5, inmediatamente me adoptaron como una nueva audiencia para sus historias y dibujos. Para cuando se sirvió la cena, había aprendido sobre la obsesión de Emma con los dinosaurios y la firme creencia de Marcus de que un día sería astronauta y bombero al mismo tiempo. «No intentes disuadirlo», dijo David sonriendo. «Ya diseñó el traje espacial con una manguera de incendio adjunta».
El asado de olla era exactamente tan bueno como Harold había prometido. Pero lo que más recuerdo de esa cena no fue la comida, fue la forma en que todos hablaban unos sobre otros con afecto en lugar de irritación. La forma en que Harold tomaba la mano de Margaret en momentos tranquilos, la forma en que David y Lisa trabajaban como equipo, recogiendo platos sin que nadie tuviera que pedirlo, la forma en que los niños eran incluidos en las conversaciones en lugar de callados. Esto era lo que se suponía que era la familia. Esto era lo que siempre había querido con Sara. Si estás escuchando esto y sientes que tu familia no te valora, quédate, porque esta historia te mostrará cómo encontrar una que sí lo haga. Cuando me fui esa noche, Margaret me abrazó en la puerta y dijo algo que se quedó conmigo por años. Mismo horario el próximo domingo, Robert, y cada domingo después, si quieres. Quería. 3 meses pasaron, luego 6, luego 1 año. Las cenas de domingo en la casa de los Gibson se convirtieron en el punto fijo alrededor del cual giraba mi vida. Empecé a llegar temprano para ayudar a Harold con pequeñas reparaciones en la casa. Le enseñé a Marcus a jugar ajedrez. Ayudé a Emma con su proyecto de feria de ciencias sobre erupciones volcánicas. Margaret insistió en que tenía un toque mágico con su jardín, aunque sospechaba que solo era amable. No oí de Sara durante ese primer año, ni en mi cumpleaños, ni en el Día del Padre, ni en Navidad. Envié tarjetas y regalos para el cumpleaños de mi nieto Ethan y recibí un breve texto de gracias a cambio. Llamé 2 veces. Ambas veces Sara estaba demasiado ocupada para hablar y prometió devolver la llamada. Nunca lo hizo. El silencio dolía cada día, pero el dolor era diferente ahora porque existía junto a algo más. Pertenencia, comunidad. La familia Gibson no reemplazaba a mi hija. Nada podía hacer eso, pero me estaban enseñando algo crucial. Podía ser amado sin ganármelo. Podía importar a personas que no tenían obligación de preocuparse por mí. Imagina si tu propia familia te ignora. ¿Qué harías? Esta parte te dará una idea. Un domingo por la noche, unos 14 meses después de esa primera Nochebuena, llegué a la casa de los Gibson y encontré a Margaret sola en la cocina, llorando suavemente mientras removía una olla de sopa. Margaret, dije, ¿qué pasa? Levantó la vista sobresaltada. Luego se secó los ojos rápidamente. Oh, Robert, no te oí entrar. No es nada. Solo estoy siendo tonta. No es nada. Si te hace llorar. Dudó. Luego dejó la cuchara y se apoyó en la encimera, luciendo de repente mayor que sus 68 años. Mi hermana falleció esta mañana. No habíamos hablado en 11 años. La historia salió lentamente. Margaret y su hermana menor, Dorothy, tuvieron una pelea por la herencia de su madre después de que muriera. Se intercambiaron palabras duras, acusaciones, eventualmente silencio. Margaret había intentado contactar varias veces a lo largo de los años, pero Dorothy nunca respondió. Y ahora es demasiado tarde, dijo Margaret. Se ha ido, y todo lo que puedo pensar es en todo lo que debería haber dicho, todo lo que debería haber hecho diferente. Me quedé allí en esa cálida cocina, viendo a esta mujer amable llorar, no solo por su hermana, sino por la relación que habían dejado marchitar, y sentí algo cambiar en mi pecho. Lo siento mucho, Margaret. No dejes que te pase a ti, Robert. Me miró directamente, sus ojos fieros a pesar de las lágrimas. Sea lo que sea entre tú y tu hija, no lo dejes roto hasta que sea demasiado tarde. El orgullo no vale la pena. Tener razón no vale la pena. El tiempo se acaba y luego todo lo que tienes son arrepentimientos. Pensé en esa conversación por semanas. Pensé en ella cuando pasé por la tienda de tarjetas y casi entré a comprar algo para Sara. Pensé en ella cuando llegó el cumpleaños de Ethan y envié un regalo que nunca fue reconocido. Pensé en ella cuando pasó el Día del Padre sin una palabra, pero no me acerqué. El rechazo aún se sentía demasiado fresco. El miedo a que me dijeran de nuevo que era demasiado complicado me mantenía paralizado. Si estás en una situación similar donde el miedo te detiene, escucha esto, porque el cambio viene. Luego, 2 años después de esa primera Nochebuena, mi teléfono sonó un martes por la tarde. Era Sara. Papá.
Su voz sonaba extraña, delgada, no como la mujer confiada que recordaba. ¿Podemos hablar? Agarré el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Por supuesto. Estoy aquí. Michael y yo estamos teniendo problemas. Las palabras salieron apresuradas, como si las hubiera practicado. Problemas financieros. El negocio no va bien y nos atrasamos en algunos pagos. Y ahora hay esta deuda que necesitamos liquidar antes del banco, antes de que se trailed off. Esperé, mi corazón latiendo fuerte, esperando algo, una disculpa, un reconocimiento, algún reconocimiento de que me había herido y quería arreglarlo. Papá, necesito $60,000. Sé que es mucho, pero tienes el fondo de retiro. Y Michael dice que si solo podemos pasar este trimestre, todo se estabilizará. Michael dice, Sara, dije lentamente, ¿cuándo hablamos por última vez? Antes de hoy. Silencio en la línea. Estoy tratando de recordar. Continué. ¿Fue la Navidad que me desinvitaste? No. Espera. Me enviaste un texto en enero después de eso. Feliz Año Nuevo. 3 palabras. ¿Fue eso? 2 años de nada. Y ahora llamas pidiendo $60,000. Eso no es justo. Su voz se agudizó. Sabes que las cosas han sido complicadas con Michael y su familia. Sabes que él tiene opiniones sobre mí. Terminé. Sí, lo sé. Soy demasiado complicado, demasiado diferente, demasiado algo. He sido lo que sea que él necesitaba que fuera por 2 años, Sara. He sido invisible. Y ahora de repente necesitas dinero y existo de nuevo. Soy tu hija. Estaba llorando ahora. ¿Eso no significa nada para ti? La pregunta golpeó como un golpe físico, porque por supuesto significaba algo. Significaba todo. Era mi hija, mi única hija, la persona que había amado más en el mundo por 39 años, pero también era la persona que había elegido la comodidad de su esposo sobre la presencia de su padre, que había dejado pasar 2 años sin una conversación real, que llamaba ahora no porque me extrañaba, sino porque necesitaba algo de mí. Sara, te amo, siempre te he amado, pero no puedo darte $60,000. ¿Por qué no? Lo tienes, lo sé, porque darte ese dinero no arreglará lo que realmente está roto. Porque Michael encontrará otra crisis el próximo año y otra después, y me convertiré en la persona que resuelve sus problemas con mi fondo de retiro hasta que no quede nada. Porque no me has preguntado cómo estoy en 2 años, y no lo estás preguntando ahora. Entonces estás eligiendo el dinero sobre tu propia hija. Su voz era dura ahora, acusadora. ¿Eso es lo que eres? ¿Ese es el tipo de padre en que te has convertido? No, dije, y mi voz era estable a pesar del temblor en mis manos. Soy el tipo de padre que aprendió que el amor no es lo mismo que ser usado. Soy el tipo de padre que tiene gente en su vida ahora que aparece para la cena del domingo, no porque necesiten algo, sino porque quieren estar allí. Estoy eligiendo eso, Sara. Estoy eligiendo ser valorado, no solo necesitado. Hubo una larga pausa. Luego Sara habló y sus palabras fueron frías y precisas. ¿Sabes qué, papá? Michael tenía razón sobre ti. Siempre dijo que eras egoísta debajo de todo ese exterior de buen tipo. Te defendí por años. No cometeré ese error de nuevo. No me llames. No me envíes textos. En lo que a mí respecta, has hecho tu elección. La línea se cortó. Me quedé en mi apartamento, el teléfono aún en la mano, y esperé que la devastación golpeara. Lo hizo eventualmente, pero mezclada con el duelo estaba algo inesperado, alivio. Finalmente, había dejado de fingir. Finalmente había dicho la verdad, y mi hija me había mostrado exactamente en quién se había convertido, o quizás en quién siempre había sido, y yo me había negado a ver. Si alguna vez has dicho no a alguien que amas, sabrás que duele, pero también libera. Esa noche conduje a la casa de los Gibson, aunque no era domingo. Harold abrió la puerta y vio mi rostro. Entra, Robert. Margaret está haciendo té. Les conté todo. La llamada de Sara, el dinero, el ultimátum, el frío clic de desconexión.
Escucharon sin interrumpir, como siempre lo hacían, y cuando terminé, Margaret tomó mi mano. «Hiciste lo correcto», dijo firmemente. «Los límites no son abandono. Recuerda eso. No se siente como lo correcto. Se siente como si acabara de perder a mi hija». «No la perdiste hoy», dijo Harold gentilmente. «La perdiste hace mucho tiempo, pedazo a pedazo. Hoy solo finalmente te permitiste verlo». Tenía razón. Había estado perdiendo a Sarah por años, quizás décadas. Cada vez que dejaba pasar la frialdad de Michael, cada vez que aceptaba ser excluido o minimizado, cada vez que me decía que las cosas mejorarían si solo intentaba más, amaba más, esperaba menos. Había estado borrándome lentamente para hacer espacio para su vida, y ella me había dejado desaparecer sin nunca pedirme que me quedara. «¿Qué hago ahora?», pregunté. «Sigues viviendo», dijo Margaret. «Sigues apareciendo los domingos. Nos dejas amarte y confías en que todo lo demás se resolverá como debe». 5 años pasaron. 5 años sin una palabra de Sarah, sin tarjetas de cumpleaños, sin llamadas de fiestas, sin fotos de Ethan, que crecía sin conocer a su abuelo. Aprendí sobre su vida como los extraños aprenden unos de otros, a través de actualizaciones ocasionales de conocidos mutuos, a través de publicaciones en redes sociales que a veces veía antes de recordarme no mirar. Ella y Michael aparentemente superaron sus problemas financieros, aunque nunca supe cómo. Se mudaron a una casa más grande en los suburbios. Ethan empezó la secundaria. La vida continuó conmigo cuidadosamente editado fuera de la imagen, pero mi vida también continuó. Me jubilé de mi trabajo de ingeniería y empecé a voluntariar en un centro comunitario local, enseñando habilidades básicas de computadora a seniors. Me convertí en un miembro no oficial de la familia Gibson, presente en cada cumpleaños, cada fiesta, cada cena de domingo sin falta. Emma empezó la secundaria y aún pedía mi ayuda con proyectos de ciencias. Marcus descubrió que amaba cocinar y empezó a ayudar a su abuela en la cocina, los dos inventando platos cada vez más elaborados mientras Harold y yo fingíamos estar aterrorizados de los resultados. Era feliz, no la felicidad desesperada y agradecida de alguien que finalmente escapó de la soledad, sino la felicidad tranquila y asentada de alguien que había encontrado dónde pertenecía. Y si estás construyendo tu propia felicidad después de un rechazo, esta lección te ayudará. La familia no siempre es sangre, a veces es elección. Luego vino la llamada que cambió todo de nuevo. Era una mañana de jueves en marzo. Estaba en el centro comunitario ayudando a una mujer de 74 años llamada Dorothy a aprender cómo videochatear con sus nietos cuando mi teléfono vibró con un número que no reconocía. Robert Chen. La voz era masculina, profesional. «Sí, este es Robert. Este es el Dr. Williams en el Hospital Street Maris. Su hija, Sarah Chen Mitchell, está aquí». Lo listó como contacto de emergencia. «Ha habido un accidente». El viaje al hospital tomó 45 minutos, que se sintieron como 45 horas. Llamé a Harold desde el auto. Dijo que él y Margaret me encontrarían allí. Le dije que no tenían que hacerlo. Dijo: «Robert, no seas ridículo, venimos». Sarah estaba en la UCI cuando llegué. Un accidente de auto. Me dijeron que un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. Estaba estable, pero tenía lesiones significativas, incluyendo una pelvis rota, costillas fracturadas y sangrado interno que requería cirugía. Michael estaba con ella, pero había salido cuando llegué, y nos cruzamos en el pasillo sin hablar. Ethan estaba allí también, sentado en la sala de espera con ojos enrojecidos. Ahora tenía 12, alto y delgado, y me miró como tratando de ubicar un rostro que casi recordaba. «Abuelo», dijo tentativamente. «Hey, Buddy». Me senté a su lado, manteniendo una distancia cuidadosa. «Estoy aquí. Mamá hablaba de ti a veces». Estaba jugueteando con su teléfono, no mirándome a los ojos. «Dijo que estabas ocupado. Por eso no visitabas». Abrí la boca para corregirlo, luego me detuve. ¿Cuál sería el punto? Tenía 12 años y su madre estaba en la UCI. No necesitaba que le explicara cómo había sido cuidadosamente excluido de su vida.
Solo necesitaba a alguien allí. Ya no estoy ocupado, dije. Estoy justo aquí. Harold y Margaret llegaron 20 minutos después. Margaret inmediatamente tomó el control, encontrando sillas mejores, localizando la cafetería, asegurándose de que Ethan tuviera algo para comer. Harold se sentó conmigo en la sala de espera, no diciendo mucho, solo presente. No tenían que venir, dije de nuevo. Robert. Harold puso una mano en mi hombro. ¿Cuándo vas a entender? Esto es lo que hace la familia. La familia que eliges aparece, especialmente cuando las cosas son difíciles. Las próximas semanas fueron un borrón. La recuperación de Sarah fue lenta y complicada. Michael, resultó, tenía que viajar por trabajo y no podía tomar tiempo libre. Sus padres vivían en Florida y eran demasiado viejos para ayudar. Así que la tarea de cuidar a Sarah durante su recuperación cayó en mí. El padre que había cortado de su vida 7 años antes, me mudé a su habitación de huéspedes. La ayudé a ir y venir de las citas de terapia física. Cociné comidas, limpié la casa, llevé a Ethan a la escuela y a la práctica de fútbol. Hice todo lo que hace un padre, todo lo que siempre había querido hacer, mientras Sarah me observaba con una expresión que no podía leer del todo. 3 semanas en mi estancia, tarde en la noche, Sarah llamó mi nombre desde su habitación. «Papá, ¿puedes venir?» La encontré sentada en la cama, su rostro pálido en la luz del pasillo. Había estado llorando. «No puedo dormir», dijo. «Sigo reviviendo el accidente, el sonido del impacto. Pensé que iba a morir, papá. Realmente pensé que eso era todo». Me senté en la silla junto a su cama, la misma silla en la que me sentaba cada noche para asegurarme de que estuviera bien antes de dormir yo mismo. «Estás a salvo ahora», dije. «Vas a estar bien, eso no es». Tomó una respiración temblorosa. Cuando estaba en la ambulancia, cuando pensé que podría morir, ¿sabes en qué pensé? Negué con la cabeza. Pensé en ti, en la última cosa que te dije. «No me llames». En lo que a mí respecta, has hecho tu elección. Hace 7 años, papá. Esas iban a ser mis últimas palabras a mi padre. Estaba llorando más fuerte ahora y no sabía qué hacer. Había imaginado esta conversación 1000 veces, pero ahora que estaba pasando, todas mis respuestas preparadas se evaporaron. «Fui tan equivocada», susurró Sarah. «Sobre todo, Michael me dijo que eras egoísta, que solo te importaba el dinero, que intentabas controlarme, y le creí porque era más fácil que admitir que te había alejado, que le había dejado alejarte, que era demasiado débil para defenderte cuando importaba». «Sarah, no, déjame terminar, por favor». Se secó los ojos con el dorso de la mano. «Estas últimas 3 semanas, has estado aquí cada día. Cada día. Michael ha llamado quizás 4 veces. Sus padres enviaron flores. Y tú, el padre al que le dije que saliera de mi vida. Te mudaste a mi casa y cuidaste de mí y de mi hijo sin una sola queja, sin pedir nada, sin hacerme sentir culpable. Eres mi hija», dije simplemente. «Eso es lo que hacen los padres». «No», negó con la cabeza fieramente. «Eso es lo que hacen los buenos padres. Eso es lo que tú haces». Y lo tiré. Te tiré por un hombre que ni siquiera se molesta en venir a casa cuando su esposa casi muere. Nos sentamos en silencio por un largo momento. Afuera, podía oír un perro ladrando en algún lugar del vecindario. Vida normal continuando como siempre, mientras algo enorme cambiaba entre nosotros. «Quiero conocerlos», dijo Sarah finalmente. «¿A quién?» «A las personas que han sido tu familia mientras yo era demasiado estúpida para ver lo que tenía. Harold y Margaret. Hablas de ellos a veces cuando crees que estoy dormida. Los llamas cada noche. Son los que estuvieron allí para ti cuando yo no». Sentí mi garganta apretarse. «Querrías hacer eso. Querría agradecerles», dijo Sarah, «por cuidar de mi padre, por ser lo que yo debería haber sido. Si alguna vez has perdido una relación y quieres reconstruirla, esta es la parte donde ves cómo». La primera cena de domingo que Sarah asistió fue 2 meses después. Después de que se recuperara lo suficiente para viajar, la llevé a la casa de los Gibson, con mi corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podía oírlo. ¿Y si los Gibsons no la aceptaban?
¿Y si la resentían por cómo me había tratado? ¿Y si las dos mitades de mi vida no encajaban? No debería haber preocupado. Margaret abrió la puerta, miró a Sara parada nerviosamente detrás de mí y abrió sus brazos. «Debes ser Sara», dijo. «Estoy tan contenta de que finalmente estés aquí. Entra, entra. Hice la lasaña favorita de tu padre». La noche fue incómoda al principio. Sara estaba callada, intimidada por esta familia cálida y acogedora que le había dado a su padre todo lo que ella le había negado. Pero Emma, ahora de 16 y valientemente abierta, rompió el hielo preguntando a Sara sobre su trabajo como diseñadora gráfica. Marcus, de 14 y obsesionado con el arte, inmediatamente quiso ver su portafolio. Para cuando se sirvió la cena, Sara estaba riendo con los chistes terribles de Harold y ayudando a Margaret en la cocina. Al final de la noche, mientras nos despedíamos, Sara llevó a Margaret aparte. Las vi hablar por unos minutos. Vi a Sara secarse los ojos, vi a Margaret abrazarla fuertemente. En el camino a casa, Sara estuvo callada por un largo tiempo. Luego dijo, «Ahora entiendo. ¿Entender qué? ¿Por qué los elegiste? ¿Por qué seguiste yendo cada domingo? No necesitan nada de ti, papá. Solo te quieren allí. Eso es. Eso no es algo que supe cómo darte, pero quiero aprender». No di nada. Solo extendí la mano y apreté la suya. 6 meses después, Sara presentó el divorcio. Fue desordenado y doloroso y costoso, pero emergió de él más fuerte que nunca la había visto. Ella y Ethan se mudaron a una casa más pequeña, más cerca de Denver, más cerca de mí, más cerca de los Gibsons. Estos días, la cena de domingo, en casa de Harold y Margaret, incluye unas sillas extra. Sara trae una ensalada. Ethan discute sobre baloncesto con Marcus. Michael se ha ido de nuestras vidas. Una historia de precaución que ninguno discutimos, y me siento en esa mesa abarrotada mirando a la familia que elegí y la familia que finalmente me eligió de vuelta, y siento algo que no sabía que me había faltado todos esos años. Plenitud. El año pasado, en Nochebuena, 7 años después de esa cena solitaria en The Rustic Table, estaba en la sala de Harold y Margaret con una copa de vino en la mano y vi 3 generaciones de familia, de sangre y elegida, riendo juntas. Sara captó mi mirada a través de la habitación y levantó su copa. «Hey, papá. Sí, gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando te di cada razón para hacerlo. Pensé en todo lo que había pasado. El rechazo, el silencio, la llamada pidiendo dinero, el accidente que finalmente la abrió, el trabajo lento y cuidadoso de reconstruir algo que ambos casi destruimos. Eso es lo que hacen los padres», dije, «los buenos de todos modos». Y Margaret, que había estado escuchando desde la puerta de la cocina, sonrió y dijo, «Eso es lo que hace la familia, todos nosotros. Si estás viendo esto y estás luchando con la familia, ya sea la familia en la que naciste o la familia que estás tratando de construir, quiero que sepas algo. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para establecer un límite. Nunca es demasiado tarde para extender la mano. Nunca es demasiado tarde para aceptar una invitación de un extraño que ve algo en ti digno de salvar. Familia no es sobre obligación o sangre o historia compartida. Familia es sobre elección. Es sobre aparecer día tras día, no porque tengas que, sino porque quieres. Es sobre ver el valor de alguien, incluso cuando ellos no pueden verlo. Harold Gibson vio eso en mí en una fría Nochebuena, cuando estaba en mi punto más bajo. Y porque eligió invitar a un extraño a su mesa, encontré todo lo que no sabía que estaba buscando. Si esta historia significó algo para ti, por favor compártela con alguien que necesita oírla. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene. Y recuerda, la mejor venganza no es ruidosa o enojada. La mejor venganza es construir una vida tan llena de amor que las personas que te rechazaron finalmente vean lo que perdieron. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Te veré en la próxima, pero volvamos a esa pregunta inicial. ¿Y si esa llamada de tu hijo te rompe el corazón? Como viste, llevó a un rechazo que abrió puertas a una familia verdadera.
Si estás en un trabajo donde te sientes infravalorado, aplica esto. Establece límites y busca colegas que te valoren por quien eres. En la vida diaria, si te sientes solo en fiestas, acepta invitaciones inesperadas. Podrían cambiar tu trayectoria. En relaciones, el error común es no comunicar el dolor temprano. Pregúntate, ¿qué límite necesito hoy? Acción accionable. Esta semana, llama a alguien con quien has perdido contacto y di algo honesto. O invita a un vecino a cenar. Reflexiona. ¿Qué familia has elegido y cómo puedes fortalecerla? Estas lecciones no solo salvan relaciones, sino que construyen vidas más plenas.